a todas y a todos. Bueno, en esta oportunidad los convocamos para anunciar un convenio con la Cámara de Transporte Terrestre de micros de mediana y larga distancia. Lo primero que le queremos contar es que estamos asistiendo a una temporada récord, que los informes que nos llegan desde todos los operadores turísticos a lo largo y a lo ancho del país es de una temporada excelente, muy por encima de las últimas 4 o 5 temporadas. Sinceramente creemos nosotros que esto se debe no solamente al mejoramiento de las expectativas económicas, sino también a algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en este sentido. Así que estamos felices cuando el Gobierno Nacional, a través de su presidente Alberto Fernández, tomó la decisión de jerarquizar el área de turismo nuevamente a ministerio. Uno de los objetivos que teníamos era promover el turismo interno. Sabemos que es una herramienta de desarrollo económico fundamental, que también es un gran generador de empleo. Así que el hecho de tener una temporada como la que estamos teniendo, a nosotros como Gobierno Nacional nos pone muy, muy contentos. Creemos que la temporada va a seguir así. Sabemos también que lo que genera en términos, como comentaba antes, de empleo, es extraordinario, y este convenio tiene que ver justamente con acercar la posibilidad de vacacionar a todos los sectores sociales. Sabemos que han sido años donde el salario real ha caído muchísimo, en los últimos 4 años ha venido cayendo en forma constante, y esta incipiente recuperación del salario real, este cambio de expectativas, han hecho que todos los destinos turísticos del país estén con capacidades prácticamente colmadas. Y lo que buscamos favorecer justamente es que todos y todas puedan tener derecho a vacacionar, el derecho a disfrute en familia después de un año que ha sido complicadísimo. Este convenio lo que refleja es no solamente la posibilidad de acceder a estos destinos con un precio diferencial a través de los micros de mediana y de larga distancia, sino también la voluntad, que es lo primero que quiero rescatar, del sector privado. Recién tuvimos con el ministro Mario Meoni una reunión cuando firmamos el convenio con todas las cámaras de transporte, y nos comentaban no solamente que estaban felices de ser convocados a trabajar en forma conjunta, sino también que era la primera vez en muchos años que eran citados para poder intercambiar ideas, para poder trabajar en forma conjunta. No hay ninguna duda que cuando la rueda de la economía se reactiva, que cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, empieza a suceder un círculo virtuoso que hace que funcionen mejor las empresas, que funcionen mejor los comercios, que todos estemos mejor. Así que por eso hicimos este convenio que va a posibilitar que mucha gente tenga la posibilidad de acceder a precios con descuentos importantes. Son más de 1.600 ciudades en el país que cubren estas empresas, que han pasado años muy difíciles, y que sabemos que este convenio además está enmarcado también en la ética de la solidaridad, de la cual habla el presidente Alberto Fernández, en una temporada récord donde hay muchísimos argentinos y argentinas veraneando en todo el país. El hecho de haber sido convocados estos empresarios por nuestro ministerio y también por el Ministerio de Transporte, y haber acudido a esta cita y haber también manifestado su buena voluntad para hacer este convenio y para que todos y todas puedan acceder a los distintos destinos turísticos a un precio accesible, me parece que habla a las claras de un nuevo país, habla a las claras de este consenso al cual nos invita nuestro presidente Alberto Fernández, que es trabajar unidos para sacar a la Argentina adelante. Bueno, yo quiero, en primer lugar, buenas tardes para todas y todos. Quiero agradecerle a Matías por la convocatoria. De verdad que para nosotros es muy importante que el transporte automotor de mediana y larga distancia pueda aumentar su volumen de personas trasladadas. Es uno de los sectores más críticos del transporte, porque esencialmente es uno de los pocos sectores que prácticamente no tiene subsidio y que se está manteniendo con la venta de pasajes, y en estos últimos años ha tenido fuertes complicaciones para poder sostenerse en función del aumento de los costos operativos, como es el combustible. Son los aumentos constantes del combustible, los aumentos constantes obviamente a partir de la inflación, innecesarios, de los salarios, y también el fuerte costo de reponer unidades, y que es uno de los temas que más nos preocupa, la falta de reposición de nuevas unidades en este tiempo. Así que también hemos aprovechado esta ocasión para poder dialogar con ellos y visitarlos para el día 21 del corriente mes, para seguir trabajando en esa línea y poder aumentando la cantidad de pasajeros, como creemos que debe ser, y que es lo que está en definitiva proponiendo Matías, y es sobre lo que está trabajando Matías, que es, además de que la gente esencialmente, y lo principal, que pueda tener derecho a una vacación, a tomarse unos días de descanso en cualquier lugar del país, también podamos aumentar y mejorar la competitividad de las empresas. Y esta es una de las maneras en que se aumenta la competitividad, que es viajando.
En otro orden, pero también acompañando las políticas de turismo que viene llevando adelante Matías y que ha sido lo que nos ha puesto como objetivo esencial el presidente Fernández, hemos dispuesto a reforzar los viajes a Mar del Plata en tren. A partir del día 24 de enero va a haber un refuerzo que va a salir todos los viernes y va a volver el día domingo, que va a posibilitar que 565 pasajeros más puedan ir a Mar del Plata con los beneficios que hoy tiene ese transporte, que es el más utilizado en la República Argentina en los trenes hacia el interior. La mitad de los pasajeros de la Argentina se mueven a Mar del Plata, por lo tanto era imprescindible poder reforzarlo en función de esta muy buena temporada que está teniendo la costa argentina y que teníamos agotados los pasajes de la mayoría de los días. Entonces creemos que, si bien no podemos poner un refuerzo más diario, pero sí los fines de semana para que la gente pueda trasladarse los fines de semana hacia Mar del Plata. Así que, como siempre, y de la misma manera que tiene el resto de los servicios que están prestando hoy, que son 2 diarios a Mar del Plata, va a seguir teniendo el descuento correspondiente, el 40% para jubilados y el 50% para menores de 12 años y el 10% para aquellos que los adquieran a través de la página web de SOFSE, la compañía ferroviaria que preside Martín Marinucci, que es quien está poniendo operativo a este refuerzo para esta temporada. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Liobet, soy periodista de la revista La Devi. Mi pregunta es para el ministro Lamens y quería preguntarle cuánta es la inversión requerida para optimizar la unidad de Chapadmalal y también si hay otras acciones que están trabajando para fomentar el turismo social. Gracias. Mira, el día sábado estuvimos recorriendo con el resto del equipo del Ministerio las unidades turísticas de Chapadmalal. Son 9 hoteles, de los cuales hoy hay 3 operativos. Uno está cedido a una federación deportiva. Estamos trabajando hoy a la mañana, hablé con el ministro de Obras también, con Gabriel Catopodis, para empezar a trabajar en lo que va a ser la puesta en valor. La verdad que son predios que lo veníamos conversando recién con Mario, son predios fabulosos, no solamente por el valor y por la importancia simbólica que tiene. Muchos argentinos y argentinas han conocido el mar en esos predios. La verdad que uno cuando habla de esos predios y cuando se refiere a ellos, es impresionante la cantidad de gente que nos dice que estuvo, que conoció el mar, que fue con su familia, que fue en el viaje de egresados. Así que, más allá del valor simbólico y emocional que tienen para muchos argentinos esos predios, para nosotros tienen un valor importante en términos de la posibilidad de que accedan muchos argentinos y argentinas no solamente a conocer el mar, no solamente al derecho a vacacionar, sino también de que tengan la posibilidad de hacerlo a un costo que les sea accesible. En la misma situación está el predio de Embalse, en Córdoba. También vamos a trabajar para poner en valor esos hoteles, de los cuales también hoy hay solamente 3 en funcionamiento, el resto está en una situación deplorable. Estamos trabajando también, parte de este convenio que hacemos con las cámaras de transporte de mediana y de larga distancia tiene que ver con un descuento de hasta el 50% en los pasajes para el traslado a esas unidades turísticas. Así que en lo que tiene que ver con el turismo social va a ser una de las prioridades de nuestra gestión. Sí, ¿qué tal? Alan Longi de AM750. Quería preguntar que usted habló de una temporada récord, qué números están manejando en la cartera y además cuántas personas creen que se van a ver beneficiadas y que calculan ustedes con este descuento de pasajes del 50%. Bueno, mira, una temporada de verano mueve 18 millones de personas, de las cuales el 20% aproximadamente viaja en transporte terrestre, o sea que son alrededor de 3,5 millones, 3,600,000. De ese 20%, el 70% son personas de recursos medios y bajos, con lo cual por eso apuntamos a este sector, más allá, como contaba al principio, de que es un sector que en estos últimos años ha sido muy castigado. La venta de pasajes ha venido decreciendo en los últimos 5 años y eso tiene que ver con una caída del salario real, con que la gente vacacionaba menos, sin ninguna duda. Este 50% de descuento que estamos ofreciendo es para las unidades turísticas que son nuestras. El resto de los descuentos va a ser variable dependiendo del punto de destino. Esos son convenios específicos que vamos a informar en su momento. Buenas tardes, ministro Lamens. Ricardo Ceronero de Radio del Plata. Volviendo al tema de los íconos del emblema del turismo social en la Argentina, que son Embalse y Chapadmalal, ¿cómo piensa reivindicar para cuál fueron creados y cuál es el Estado? Y otro, si el Estado se va a hacer cargo de Embalse y Chapadmalal, porque en su momento se pensó que se podía trasladar a la provincia de Córdoba el tema de Embalse. El Estado se va a hacer cargo, el Estado Nacional. Creemos que es una obligación del Estado Nacional. Además, es una obligación que asumimos con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Creemos que
tener predios de esa magnitud y de esa calidad constructiva. Hay predios que están absolutamente abandonados, desde los Panamericanos del 95, por ejemplo, el de Chapalmalal, del Hotel 3, es un hotel que está, no se cerraron las puertas en el 95, nunca más abrieron, y sin embargo se conserva bien estructuralmente. Así que tiene una riqueza magnífica, vamos a ponerlos en valor y los va a mantener el Estado Nacional como nosotros creemos que tiene que ser, porque tiene que estar a disposición de los argentinos y argentinas que quieran utilizarlos. Buenas tardes, Liliana Franco de Ámbito Financiero. Para el ministro de Transporte, la pregunta es, ¿cuál va a ser la política con las low cost, si ya tiene definido? Y segundo, generalmente uno de los problemas que los sectores industriales o productivos siempre manifestaron como una dificultad es el tema del transporte de carga. Si ya han definido qué tipo de políticas, si van a incentivar el sistema de carga ferroviario u otro. Gracias. Sí, con respecto a las low cost, por supuesto que para nosotros son empresas de transporte aéreo, digamos. El low cost es un rótulo puesto por algún sector, la verdad que es una empresa que vuelan con pasajes más baratos en condiciones diferentes de las otras empresas por las características de los aeropuertos donde vuelan. Nosotros no pensamos modificar nada de lo que está vigente, creemos por el contrario que hay un esquema y esperamos a partir del trabajo que está haciendo Matías en turismo y de lo que está haciendo el presidente Fernández que va a crecer de manera importante la demanda de vuelos en la Argentina y de pasajes en la Argentina. Estamos trabajando junto con aerolíneas y otras empresas para la interacción y la cooperación mutua para permitirnos que vengan cada día más turistas a la Argentina y por lo tanto tener más cantidad de vuelos. Estamos trabajando también con las distintas empresas para cubrir más destinos. De hecho, nos hemos reunido prácticamente con todas las empresas que están operando en la Argentina, solamente nos falta una que lo estoy recibiendo el día miércoles, pero siempre con el criterio de ver cómo cubrimos más vuelos y más destinos. Nosotros lo que creemos que lo que debe hacer es diversificarse más los vuelos, que hay una cobertura muy amplia de distintos aeropuertos y ciudades del interior que no están siendo atendidas como corresponde y esencialmente eso es lo que le demandamos al sector privado, mayor inversión y mayor ocupación de vuelos hacia esos destinos. Digamos. Lo que entendemos que no se ha tratado en estos 4 años de que se cubrieran más destinos, que simplemente se compitió en el mismo lugar, digamos, es como pescar en la pecera, digamos, ¿no? Y lo que queremos es que haya realmente competencia económica, digamos, si no es muy fácil poner una aerolínea cuando se garantiza una rentabilidad, mientras el resto de los argentinos soportamos el costo de la empresa del Estado, digamos. Entonces, la verdad que lo que queremos es que haya competencia, que puedan volar absolutamente todos, es más, vamos a trabajar realmente para que el aeropuerto del Palomar esté operativo todo el tiempo, para que mitigue los ruidos como corresponde y no dañe la calidad de vida o perjudique la calidad de vida de los vecinos, pero siempre trabajando a partir de la idea de la competencia. Somos el Estado, representamos al Estado y hay una continuidad jurídica que no estamos dispuestos a modificar en ese sentido. Hay un acuerdo y hay concesiones y rutas dadas a distintas empresas y eso se van a hacer cumplir como corresponde. El transporte de logística, obviamente que estamos pensando en una fuerte inversión en 2 temas esenciales, lo que tiene que ver con la logística. La primera es obviamente con la cuestión ferroviaria. Hay muchas zonas de la Argentina que solamente pueden ser competitivas en función del desarrollo del transporte ferroviario. Claramente la zona norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, es imprescindible que haya una mejora de la logística ferroviaria, lo mismo que el área de Cuyo, básicamente desde Mendoza hacia la ciudad de Buenos Aires, y también la necesidad de ampliar estratégicamente la conectividad con Vaca Muerta por el crecimiento logístico que hay allí, y en eso se está trabajando en el desarrollo de distintos proyectos para llevarlo a cabo. Y también hay otros trenes en otras áreas más cercanas, fundamentalmente el área cerealera del sur de Rosario, el norte de la provincia de Buenos Aires, el área pampeana, que también estamos trabajando para que se intensifiquen las obras de recuperación de vías, esencialmente que es el problema mayor en el área ferroviaria para recuperar el transporte logístico. Y el otro gran tema es, por supuesto, la hidrovía del río Paraná, que estamos analizando la constitución por ley de una administración nacional, federal, de la hidrovía del río Paraná, porque creemos que tiene que haber allí un proceso licitatorio importante, transparente, y fundamentalmente tiene que haber un esquema de control y de desarrollo de la hidrovía hacia futuro que no solamente contemple
el dragado y el mantenimiento de las posibilidades de desarrollo de la hidrovía del río Paraná, sino también el crecimiento de los puertos de las distintas provincias y también de los astilleros, que es una actividad vinculada, pero que es importante que crezca. Junto con eso, creemos que la hidrovía del río Paraná va a ser competitivo a muchos productos de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, que hoy no lo tienen por una cuestión de distancia, a partir de las posibilidades de tener puertos que embarquen directamente allí hacia otros destinos fuera del país, lo van a hacer competitivo. Así que son las áreas que creemos que hay que trabajar. No es contra los camiones, nosotros creemos que va a crecer el volumen de producción interna en la Argentina a partir de las políticas económicas que está llevando adelante el presidente y el ministro de Economía, y por lo tanto, a partir de la mayor productividad, va a ser necesario que haya no solamente más transporte ferroviario, más transporte en embarcaciones, sino también, obviamente, que va a crecer la carga en camiones. Tal vez lo que tenga que replantearse en Argentina es la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer los camiones, que es lo que no hace competitivo a muchos productos. Sí, ministro, Estela Gárnica de A24.com. Se habló con las empresas de transporte terrestre sobre la seguridad en las rutas. Por un lado tenemos las rutas como infraestructura y por otro lado hubo varios accidentes con micros involucrados, sobre todo micros de 2 pisos. Hay una revisión prevista, ¿de qué se va a hablar en la próxima reunión en todo caso? Sí, y por último, usted habló en una conferencia de prensa anterior sobre la revisión integral de los subsidios. ¿Ya tiene un panorama cómo están hoy los subsidios con respecto al transporte? Gracias. Sí, en primer lugar, digamos, respecto a la política de subsidios, lo estamos resolviendo, no es tan sencillo porque se cruzan dos situaciones muy diferentes, que una es la zona metropolitana de Buenos Aires, donde la cantidad de pasajeros por kilómetro es mucho mayor que en el interior del país, pero a su vez en el interior del país es imprescindible que haya cierto transporte público pasajero porque es la única forma de conectividad, aunque tengan menos cantidad de pasajeros, tenemos que sostenerlo, y también hay una gran diversidad de costos en el interior del país. Hoy lo que se paga por subsidios en las ciudades es muy disímil con respecto a la nación. En algunas ciudades se paga 90.000 pesos por unidad y en otras 40.000 o menos. Entonces, la verdad, hoy un costo de kilómetro recorrido de un colectivo es exactamente igual en cualquier lugar del país. El combustible cuesta más o menos lo mismo en todo el país. La política salarial es exactamente la misma en todo el país, por lo tanto, las incidencias solamente tienen que ver con la topografía de cada una de las regiones. En la amortización del micro, el costo del micro o del colectivo es el mismo, en las fábricas son las mismas, así que son pocas las cosas que cambian. Esencialmente lo que cambia es la cantidad de kilómetros recorridos, la frecuencia y la cantidad de pasajeros. Así que estamos analizando cuál es el óptimo de cada una de esas circunstancias. Va a haber una política de subsidios claramente para el interior del país y otra para la zona metropolitana. Esta semana nos estamos juntando con la administración de la zona metropolitana, que integran la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la nación, para empezar a delinear y trabajar sobre esto. Sí, lo que va a ser exigible para todo el país es la existencia de la SUBE con la conectividad correspondiente en cada micro, que estamos trabajando para que desde el Ministerio cada unidad tenga el GPS correspondiente para poder dar la trazabilidad y el control esencialmente de que ese servicio efectivamente se está cumpliendo. Hoy tenemos muchas ciudades en las cuales se pagan subsidios por SUBE sin que tenga el control de GPS que nos permita saber si se recorrió efectivamente ese recorrido o no. Entonces, queremos darle transparencia absoluta y por eso vamos a exigir algunas de estas cuestiones. Respecto de la reconversión de las unidades de larga distancia, estamos trabajando, creemos que vamos camino hacia una revisión y a empezar con un recambio de ese tipo de unidades. Por supuesto que esto no es sencillo porque el costo de cada unidad de larga distancia es muy importante. Estamos hablando de más de $300.000 cada unidad, con lo cual no es sencillo cambiarlas todas, pero sí entendemos que tiene que haber un programa progresivo de recambio de esas unidades, si bien estamos requiriéndole a distintas universidades informes técnicos, si efectivamente tiene que ver la altura del micro, los pesos, para que se produzcan estos accidentes o no accidentes, porque en muchos casos no son accidentes, tienen que ver más con el tipo de unidad, con el no descanso de el chofer. Y estamos por eso con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte siendo muy exigente respecto de que se cumplan las 12 horas de descanso, porque muchas veces tiene que ver con errores humanos o fallas humanas más que con el tipo de vehículo con el que se trasladan.
Las rutas es una jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Entendemos, por supuesto, que hay mucho por hacer, que indudablemente muchas veces terminan siendo situaciones muy críticas o teniendo incidentes viales que tienen consecuencias muy graves porque tal vez está descalzada simplemente una banquina, digamos, y eso termina produciendo una situación fatal que no deseamos obviamente que se produzca. Pero el ministro de Obras y Servicios Públicos entiendo que está trabajando en la revisión integral de todas las concesiones viales y de las rutas nacionales. También, por supuesto, que estamos trabajando junto con las provincias, y de hecho están convocadas esta semana las provincias para hablar de la política de subsidio, pero también de la inversión necesaria en las rutas principales de cada provincia para poder mejorar su transitabilidad. Hola, ministro. Juan Pablo Peralta, de Agencia Globate, Unidad SMC Noticias México. Ministro Lamens, para que no queden dudas al respecto, ¿cómo quedó el tema de viajar a los países limítrofes por el 30% del impuesto solidario? ¿Es solamente limitado al transporte terrestre? Y para el ministro Meoni, ¿qué va a pasar con las obras específicamente de transporte, tanto del Metrobús, que algo dijo Catopodis al respecto, pero también algo que es muy importante, que es el soterramiento del Sarmiento o la obra que se vaya a hacer al respecto para viabilizar eso? Con respecto al 30%, el único caso que se paga el impuesto es cuando los pasajes no son emitidos en pesos, cuando se tiene que concurrir al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio. Es el único caso en el cual se paga el 30% del impuesto. En el resto de los pasajes que son en pesos no aplica el impuesto del 30%. Respecto de las obras que venían muchas en ejecución de Metrobús, por supuesto que comparto el criterio del ministro de Obras y Servicios Públicos respecto de la revisión de esas obras. Yo entiendo que muchas obras de esas estaban sobredimensionadas desde su punto de vista arquitectónico, simplemente como un modelo de trasladar la imagen de la ciudad de Buenos Aires a lugares de el Gran Buenos Aires o a Ciudad del Gran Buenos Aires, como una réplica más de carácter político que de lo que es importante, que tiene que ver con mejorar el tránsito de los micros hacia la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que creemos que tiene que haber son corredores viales rápidos y seguros, más que en algunos casos simplemente cuestiones arquitectónicas, reitero, que son de embellecimiento, que bienvenido, que se hagan cuando se puede. En estas circunstancias de crisis que tenemos en el país, lo que tenemos que garantizar es que la gente viaje segura y en menos tiempo por las condiciones urbanísticas de cada uno de los lugares, y entendemos que eso sí hay que trabajar. De todas maneras, seguramente va a ser jurisdicción del ministro de Obras y Servicios Públicos la implementación de ese tipo de políticas. Nosotros vamos a estar sí opinando respecto de la necesidad de la articulación de un sistema integral en el área metropolitana de vinculación de esos metrobús o corredores viales, como podrían ser llamados. La verdad que lo que queremos es que haya carriles exclusivos de tránsito en toda el área del Gran Buenos Aires, pero que conecten de un lugar a otro, ¿no? Porque muchas veces la verdad que lo que ha pasado son obras que tienen 4 o 5 kilómetros de recorrido y después volvemos a avenidas comunes sin ninguna intervención, y lo que tiene sentido es que unifiquen o unan distintas jurisdicciones, y eso es lo que no ha pasado en este tiempo. Así que en ese sentido vamos a estar trabajando junto con el ministro Catopodis para el desarrollo de esto. Soterramiento del Sarmiento. Con respecto al soterramiento del Sarmiento, la verdad que estamos trabajando y avanzando en la idea de la recesión de ese contrato. Creemos que, como está planteado hoy, es absolutamente inviable. Es necesario invertir más de 1.500 millones de dólares para poder hacerlo como estaba pensado originalmente. Entendemos que en el marco de la crisis que tenemos hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características, que además viene con muchas dificultades. Hoy está absolutamente paralizada. De todas maneras, estamos trabajando con el gobierno de la ciudad en la revisión técnica de cuál es el proyecto viable hacia adelante desde el punto de vista técnico, y nuestros equipos están trabajando en 2 aspectos. Uno es el jurídico, para ver de qué manera se puede hacer esa recesión de contrato sin que impacte en un juicio millonario en contra del Estado, y obviamente queremos resguardar eso de sobremanera. Digamos, muchas veces se han tomado en la Argentina decisiones políticas que son impactantes a la hora de un título, pero que después las consecuencias económicas son muy graves, y nosotros no vamos a hacer eso, vamos a cuidar el recurso de todo el mundo. Así que quiero ser muy prudente respecto de esto, y por eso digo, vamos a tener un análisis efectivo de nuestra área jurídica al respecto, que ya está trabajando, lo mismo que de un área económica que está llevando adelante la revisión de los certificados que hay que pagar de la obra ejecutada, y también de lo que puede ser
razonable que reclamen las empresas a la hora de la recesión del contrato, digamos. Si eso no es razonable, obviamente vamos a discutirlo, pero hace falta un análisis económico. Así que tenemos como 3 etapas de discusión, una de carácter técnico de cómo se resuelve y cómo se continúa la obra, la segunda de carácter jurídico, si es posible esa recesión sin impacto negativo para el Estado, y la tercera es de índole económico para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no. Última pregunta. Sí, buenas tardes, ministros. Al ministro Lamens, Mariel Dilenarda de Radio Mitre. ¿Podríamos hacer un resumen del anuncio para que le quede más claro a la gente? Esto es, usted habló del acuerdo en el descuento de los pasajes para que vayan a Chapadmalal y a Embalse Río Tercero. ¿Desde qué fecha a qué fecha? O si va a ser todo el año. Si el costo de los hoteles, de aquella gente que lo contrate, se hace cargo el Estado. Si va a haber acuerdos con municipios. ¿Cómo van a hacer para que se enteren en todo el país? Gracias. El acuerdo es un acuerdo marco y contempla un descuento en pasajes no solamente para las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, sino para cualquier otro destino del país. El porcentaje que se aplica para estas unidades turísticas es del 50%. Para el resto de los destinos son convenios específicos que vamos a informar oportunamente. No están incluidos acá los hoteles, sí, por supuesto, los hoteles, las unidades turísticas Chapadmalal y Embalse, pero no la Cámara de Hoteleros Privados. Es otro convenio en el que estamos trabajando también para trabajar en el mismo sentido que lo hemos hecho con la Cámara de Transporte. Se va a anunciar cuando esto dura 2 años, se va a anunciar seguramente a medida que se vaya conveniando específicamente por destino, pero lo que está, el anuncio específicamente lo que indica, lo que dice, de lo que habla, es de la voluntad de estas cámaras, de estas empresas de transporte, de trabajar en promover el turismo social y junto con la promoción del turismo social, específicamente en lo que tiene que ver con las unidades turísticas que son propiedad del Estado, pero también con otros destinos.